Buenos días, queridos alumnos. Yo soy la profesora Shirley Vázquez Cruz, del curso de Biología del Colegio Matemático San Diego. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante. Como ustedes pueden observar en estas imágenes, existen diversos seres que habitan nuestro planeta. Nos referimos a los seres vivos. ¿Qué serán los seres vivos? ¿Qué es un ser vivo? Un ser vivo es una porción de materia animada capaz de cumplir diversas funciones, desde una minúscula célula, una bacteria, hasta un ser complejo, el ser humano. Los seres vivos se dividen en 5 reinos. El reino monera, representado por las bacterias, el reino protista, representado por algas y protozoarios, y el reino fungi, representado por los hongos. Así también tenemos al reino plantae, representado por todas las plantas que existen en nuestro planeta. Y finalmente, el reino animalia, que se divide en vertebrados e invertebrados. Muy bien, vamos a hablar de las características que tiene todo ser vivo. Hemos representado con el color rojo la primera letra de cada palabra para formar una mnemotécnica y poder recordarlo con facilidad. Hemos formado el MinCrash. M de metabolismo, I de irritabilidad, M de movimiento, C de crecimiento, R de reproducción, A de adaptación, C de crecimiento y por último H de homeostasis. Esta C se refiere a la complejidad de las estructuras. En primer lugar vamos a hablar del metabolismo. Es un proceso químico y biológico en el cual se transforma nuestros alimentos en energía. Existen 2 tipos de metabolismo, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo se refiere que cuando se sintetizan las moléculas complejas a moléculas sencillas, liberando ATP. Y el catabolismo es un proceso de degradación de moléculas grandes a moléculas sencillas, como por ejemplo la glucólisis. La irritabilidad es la capacidad que tiene todo ser vivo de reaccionar ante un estímulo. Es decir, es la respuesta apropiada de todo ser para el estímulo momentáneo. Puede ser físico o químico. Por ejemplo, acá tenemos un cuerpo espín. Ante la amenaza libera las espinas de su cuerpo. O sea, son las respuestas variadas y va a depender del organismo, del tipo y de la cantidad del estímulo. Así también si le ponemos mucha luz, la pupila se contrae y si le ponemos menos luz, se va a dilatar. También vemos que las plantas dirigen su crecimiento al estímulo de la luz. Movimiento. Es la respuesta más observable de un ser vivo frente a un estímulo. Todos los seres vivos están en constante movimiento. Por ejemplo, desde el movimiento que existe dentro de una célula, los movimientos de locomoción de los animales y los movimientos de las plantas buscando la luz. A continuación, el crecimiento. Como consecuencia de la alimentación, al asimilar los nutrientes, los seres vivos crecen y se desarrollan. El ser vivo puede crecer tanto en el aumento del número de células como en el aumento del volumen, del tamaño de sus células. El desarrollo es el aumento de complejidad y organización. Va a depender de la madurez y la edad. Acá pueden observar, los seres humanos crecen por periodos, pero se desarrollan toda la vida. Y las plantitas crecen toda la vida. La reproducción. La reproducción es la función más importante de los seres vivos. Es la capacidad de producir nuevos individuos. ¿Para qué? Para perpetuar nuestra especie y no desaparezca. Existen 2 tipos de reproducción, sexual y asexual. En la sexual vamos a necesitar de 2 progenitores, hembra y macho. En este caso sería óvulo y espermatozoide, para poder formar nuevos individuos. Y en la reproducción sexual no es necesario 2 progenitores de una sola célula madre. Se puede formar células hijas por fragmentación, gemación, estrobilación, etc. Siguiente característica tenemos la adaptación. La adaptación es la respuesta de un ser vivo frente a las adversidades del medio ambiente. Se produce cuando el estímulo es permanente.
O sea, cada especie ha vivido diferentes procesos de evolución para poder adaptarse a su medio. Por ejemplo, aquí, como dice Lamarck, esta es la teoría del lamarckismo, que de acuerdo a la función se desarrolla el órgano, es la ley del uso y desuso. También tenemos al colibrí, al oso polar que ha desarrollado mayor pelaje debido al frío de los polos. También observamos aquí un insecto que se ha mimetizado del color de las hojas de su hábitat para poder protegerse. En cuanto a la complejidad de las estructuras, los seres vivos presentan un gran número de niveles de organización, desde bioelementos como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, etc. Estos se van a agrupar y van a formar biomoléculas, que son las proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas, ácidos nucleicos, etc., que van a constituir organelas como el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, los lisosomas, ribosomas, mitocondrias, para formar a la célula. Estas se agrupan y van a formar tejidos. Estos tejidos también se agrupan y nos dan órganos, los cuales van a formar aparatos y sistemas y finalmente va a constituir a un ser vivo. Aquí vamos a observar los niveles de organización químico, biológico y ecológico. Finalmente, y no menos importante, la homeostasis. La homeostasis es la capacidad de mantener el equilibrio interno de un organismo, es decir, las condiciones internas constantes. Al romperse este equilibrio se pueden originar enfermedades. Entre las condiciones internas que deben mantenerse constantes se encuentran la concentración de electrolitos, la temperatura corporal, etc. Por ejemplo, si aumenta la temperatura se va a ocasionar una fiebre, el cuerpo reacciona liberando el sudor para bajar la temperatura. Todo este proceso va a transportar oxígenos, nutrientes, hormonas y va a eliminar desechos que mantienen el balance hidroelectrolítico de nuestros tejidos. Espero que haya sido de su agrado y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.